Sergei Sukalovsky es de esos tipos que respiran mejor cuando tienen agujas de pino bajo las botas y un manto de estrellas sobre la cabeza. Todo su universo creativo gira en torno al latido crudo y salvaje de la naturaleza, largas travesías por territorio virgen, levantando refugios improvisados con lo que el bosque le ofrece, llevando su resistencia al límite en noches glaciales y despertando con escarcha pegada a las pestañas. No es un aficionado cualquiera, es un trotamundos curtido capaz de identificar cada crujido y susurro entre la maleza, y lleva consigo esa seguridad silenciosa que solo dan los años de saber mantenerse con vida cuando la civilización es solo un recuerdo. Pero incluso para alguien como él, una tarde en el bosque logró rozarle los nervios de una forma que no esperaba. El pronóstico anunciaba un frío que calaba los huesos, y lejos de rehuirle, pensó que no había mejor manera de abrazar la helada que internándose solo en lo profundo del bosque para pasar la noche. Всем привет, друзья! Сегодня выбрался в одиночный поход с ночевкой. Выбрался, конечно, поздновато, но ничего страшного. Уже прошел некоторое количество километров и думаю, пора искать место под ночевку. Ночью передают температуру -7, поэтому ночевка будет экстремальная. Одно дело у костра ночевать, а другое дело в палатке холодной. Поэтому не знаю, как пройдет ночевка, экстремально, не экстремально. Но спальник у меня вроде бы теплый, хотя в такую погоду -7 я еще и в нем не ночевал. В общем, тоже протестим спальник. Короче, буду сейчас искать местечко под ночевку. В принципе, вот этот лес, он тоже нормально. Тут есть и сухие дрова, и место довольно просторное. Но я хочу еще немного пройтись дальше вглубь, посмотреть, что там за лес. И может где-нибудь там, если будет хорошее местечко, расположить лагерь. Либо же обратно сюда вернуться. Ну, в общем, посмотрим. Después de abrirse paso entre la maleza durante un buen rato, sus botas dieron por fin con un lugar que parecía adecuado, un claro acogedor, arropado por árboles imponentes, de esos donde el suelo es blando y el silencio invita a quedarse. Era perfecto, casi demasiado perfecto, con un bosque cerrado que lo envolvía como una muralla natural. Принял решение расположиться тут. Дальше никуда не идти, потому что тут такая более уютная полянка, более такой лес плотный, молодняк. Нормально, если кто-то будет ночью ко мне пробираться, то я в любом случае услышу. В общем-то, нормально. Есть место, где поставить также палатку. Снега тут не особо много. В общем-то, нормально. Да и дров тут тоже вроде как есть. Если что, туда сходим. Там по дороге видел много сушин. Se puso manos a la obra para montar la tienda, tensando las estacas contra el frío que se colaba. Con el refugio listo, recorrió los alrededores en busca de ramas secas y leña menuda, y logró encender un pequeño fuego para prepararse una cena caliente y espantar el aire gélido de la tarde. Pero mientras las llamas lamían su comida y el termómetro seguía bajando, sin prisa pero sin pausa, la luz del día se fue desangrando hasta que la oscuridad engulló el claro, apretándose desde todos los lados. Cuando por fin la cena estuvo lista, se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego, listo para disfrutar el sencillo placer de un bocado caliente en plena naturaleza. Fue entonces cuando la noche decidió dar un giro inesperado. Algo se movió en las sombras más allá del resplandor de las llamas, y por primera vez en mucho tiempo, un escalofrío de inquietud le recorrió la espalda. Кто-то кричит. Кто это? Кто это? Офигеть. Я не знаю, на телефон было слышно или нет. Это, наверное, лиса. Я впервые такой звук слышу. Я не знаю, было ли слышно на телефон. Я не успел камеру достать. Хорошо, хоть на телефоне что-то записал. Когда вот слышишь подобные крики, звуки, то всегда в лесу становится не по себе прям. Я впервые слышал крик лисы. Ну, я подозреваю, что это крик лисы, потому что
когда-то я узнавал, как кричит лиса, и она плюс-минус вот так же и кричит. Это прям не лай косули, а именно такой крик, ё-моё, как будто женский. Прям офигеть. Он сначала ко мне этот крик приближался, а потом начал отдаляться. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел это нормально заснять. Я сразу на телефон снимал, потом хотел на фотоаппарат снять, потому что микрофон тут получше. И как-то так получилось, что не особо и получилось. Но я офигел, реально прям офигел. Más tarde confesaría que en todos sus años de vagar por tierras salvajes, nunca había escuchado un sonido igual. Y cuando un hombre que ha pasado más noches a cielo abierto que la mayoría de la gente en toda su vida dice algo así, mejor creerle. Su instinto le apuntó a un zorro. La verdad, yo también habría pensado lo mismo. Es el sospechoso más lógico. Pero lo que realmente lo descolocó, lo que le enredó los pensamientos hasta hacerle un nudo, fue lo inquietantemente humano que sonaba. Era un alarido, un lamento que parecía de una mujer en apuros, un grito que brotaba de la propia oscuridad, como si alguien invisible estuviera peleando por su vida justo al otro lado del círculo de luz. Костер горит. На часах у нас уже где-то уже 3 часа. Я немного поспал, но сейчас я проснулся от того, что холодно. То есть холодно не в самом спальнике, а холодно от земли. Я подстелил куртку, было нормально, но все равно холод от земли отдает. И прям чувствуется, как в спине холодно. Не знаю, что буду делать. Optó por quedarse cerca de la tienda y en lugar de aventurarse a investigar, echó más leña al fuego y acabó refugiándose dentro. Aún así, el calor hacía la tienda tan sofocante que no logró conciliar el sueño. Sobrevivió la noche, pero el sonido no dejó de darle vueltas en la cabeza. Por mi parte, me inclino a pensar que fue un zorro, aunque muchos comentaristas han señalado que los zorros suelen tener un reclamo diferente, y que este sonaba más bien al grito de una mujer. Algunos incluso sugirieron que podría haber sido una mujer de verdad, raptada y llevada hasta lo profundo del bosque. Claro, no hay pruebas que lo confirmen, así que esperemos que realmente fuera solo un zorro y nada más, y que nadie, ni siquiera él, corriera peligro real esa noche. Y no olvidemos que estamos hablando de alguien con mucha experiencia en la naturaleza. Imagínate escuchar ese sonido en tu primera salida a solas al bosque. Me pregunto, ¿tú qué crees que fue en realidad? Sander Budnick es un creador de contenido de sobrevivencia que pasa días, a veces incluso semanas, en todo tipo de lugares remotos y fascinantes. Ver sus videos resulta increíblemente relajante y además se aprende un montón porque es un auténtico experto en la naturaleza. Domina la caza, la construcción de refugios, el encendido de fuego y un sinfín de habilidades más. Suele titular sus videos con frases como 5 días, 7 días o incluso 30 días en un determinado paraje. Y cuando pasas tanto tiempo solo en un sitio, no es raro que termines atrayendo atención no deseada. En este video en particular, se lanzó a un reto de sobrevivencia en solitario de 5 días, sin comida, sin agua, sin refugio y sin fuego. Su plan era ir improvisando sobre la marcha y resolverlo todo desde cero. I'm in the coastal rainforest of the Pacific Northwest. Over the next 5 days, I hope to fish and forage my way to sustenance as I beat off the nasty rains that inhabit this region. I'm out here for a handful of nights surviving up the land with the limited tools I have here in my bag. What I don't have is any kind of fire starter, any kind of shelter, any kind of water, or any kind of food. 4 things you need in order to survive. Though this is a brand new environment for me, and with that comes brand new challenges. And as I've learned, there's more to this place than meets the eye. Tell you guys all about that a little later, but for now, let's find a nice place to call home. Because got a lot of work to do. Acto seguido, se adentró en el bosque en busca de un lugar adecuado, un sitio que no solo sirviera como campamento, sino que también ofreciera cierta protección ante cualquier animal que pudiera acercarse durante la noche. Cuando dio con un punto prometedor, extendió en el suelo todo el equipo que había llevado, mostrando a la cámara con claridad los recursos con los que contaría durante toda la travesía.
Before I get going on the shelter, let me just quickly show you everything I brought. Over here, we got a bit of camera gear, drone. This is a whole bunch of backup batteries. People ask me how I get power. It's a whole ton of these. This is first aid and emergency kit. I got a bit of clothing. There's rain gear. Here is thermals and a sweater, sunglasses, little bug hoodie. Don't know if I need that. And a puffer jacket. Next we got bear spray, bear horn. We got a headlamp, little emergency beacon, some fishing line, hooks, bit of wire for fishing, saw, machete, knife, small pot, paracord, life straw. This is a cheap life straw, so hopefully it helps me not get giardia. And the two luxury items I brought, Insta coffee. I always bring it, no calories in that. Caffeine is wonderful. And I also brought a sleeping bag. Obviously I got this wool blanket here, which is quite a small wool blanket for me. It barely covers me. It'll keep me slightly warm, but the nights out here are actually quite cold. And with just the wool blanket, I'd have to keep a fire going all night. And if I have to do that for 5 days, it's a ton of energy. And I decided last minute, I'm going to bring a sleeping bag and save that energy to film and procure food. So this will be nice to have. Obviously, still no sleeping pad or pillow, which I'll have to figure out. And I'll be sleeping on the ground, and I still don't have a shelter, so it's still going to be a challenge. Speaking of which, we got to get moving because... Durante los días siguientes, logró armar un refugio bastante acogedor. También encontró unos restos de chapa metálica abandonados años atrás y los reutilizó como superficie para cocinar. Se alimentó de setas y plantas comestibles que fue recolectado por el bosque, pero pronto empezó a antojársele algo más sustancioso, así que decidió probar suerte con la pesca. Sin embargo, mientras exploraba los alrededores del lago, divisó un oso no muy lejos, lo que convertía la idea de pescar allí en una pésima decisión. Por suerte, al cabo de un rato, el animal se alejó, y Sander entonces decidió que había llegado el momento de intentarlo. I'd be surprised if they eat them because they're everywhere. So. Oh, okay. Okay. Oh. Oh, no. 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 Oh, I had one. I've been getting a few bites, but honestly, I think the bait's just terrible. I don't really have many options right now. The shellfish are the only thing that's... No logró pescar nada, y para entonces ya estaba devorado por el hambre. Después de varios días sobreviviendo con casi nada, su cuerpo funcionaba al límite. Lamentablemente, ese vacío en el estómago lo empujó a cometer un error crítico, uno que estuvo a punto de costarle muy caro. Black bear's right there, but it looks like it's getting some food, so I'm going to try to kind of sneak below him and see if I can fish. But it might be a bad call. I don't think it's very territorial, so could be all right. Whoa! All right, the bear's looking over here. Okay. 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 I had a fish, but the bear's giving me a stern look like this is his territory, not mine. So I'm gonna spend the day hungry. And Finalmente consiguió atrapar un pez, pero esta vez no pudo recuperarlo, porque el oso lo estaba observando, casi como si le dijera, adelante, cógelo, y serás hombre muerto. Sander optó por retirarse ya que en ese momento simplemente no tenía fuerzas para enfrentarse a un oso después de días con tan poca comida. Por suerte, era su último día en el bosque. Se durmió con el estómago vacío y a la mañana siguiente llegó una barca para recogerlo y llevarlo de vuelta a la civilización. Este video es un poderoso recordatorio de lo crucial que es asegurarse la comida mientras se tiene energía. Cuando el hambre aprieta, la gente se vuelve más propensa a tomar decisiones desesperadas y cometer errores que pueden resultar fatales.
Sander arriesgó, pero también supo cuándo retirarse y dejar ir ese pez, y la experiencia jugó un papel fundamental en esa decisión. Aún así, no cabe duda de que pasó un mal momento, y la suerte estuvo sin duda de su lado aquel día. Estas imágenes llegan desde la India, grabadas hacia el 13 de octubre de 2025, en el pueblo de Badhood, una aldea perdida en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Tigres de Bandhavgarh, en el estado de Madhya Pradesh. Los días anteriores se respiraba un ambiente tenso. Un tigre llevaba varias noches saliendo del bosque y merodeando por los cultivos abiertos que rodean el pueblo. Los vecinos lo habían visto en más de una ocasión acechando peligrosamente cerca de sus casas. En estos lugares, las noticias vuelan y no tardó en cundir el miedo entre la comunidad. Para los guardas forestales, la situación era clara. Con un felino tan cerca de la gente, no había tiempo que perder. Había que localizarlo, y rápido, pero con la máxima precaución. Por eso recurrieron a una táctica que nunca falla: los elefantes. ¿Y por qué elefantes? Porque son animales entrenados, de paso firme y manejados por mahuts, los antiguos cuidadores que conocen la selva al dedillo. Pueden meterse por donde ningún vehículo llega, abriéndose paso entre la maleza espesa hasta dar con el escondite del tigre. Durante el rastreo, uno de los elefantes notó movimiento entre la maraña de arbustos. En ese momento, uno de los hombres que iba en el grupo sacó el móvil y empezó a grabar. Y fue entonces cuando ocurrió esto que están a punto de ver. En un abrir y cerrar de ojos, el tigre salió disparado de entre la maleza y se lanzó de frente contra el elefante. La cámara captó todo el caos que vino después. Gritos de pánico, el elefante retrocediendo ante el embate sorpresivo y acto seguido dándose la vuelta para huir a toda prisa hacia terreno seguro. Por suerte, el mahut salió ileso del encontronazo, pero no es exagerado decir que la cosa pudo haber terminado mucho peor. Aunque los guardas sospechaban que el felino andaba cerca, está claro que no esperaban un ataque tan directo y tan frontal. El episodio deja una lección bien clara. Encontrarse cara a cara con una bestia así en su propio territorio es algo que nadie desearía vivir. En este caso, contaban con varias personas y elefantes entrenados para reaccionar si la situación se descontrolaba. Pero imagínate tener que enfrentar una escena parecida completamente solo, sin respaldo, sin nada más que tu propio instinto. Este fragmento proviene de una cuenta llamada Beckler89, y su dueño pasó un momento realmente angustiante. Iba trotando por Fish Creek con su perro Cooper, cuando en pleno recorrido, el animal se detuvo a husmear algo. El dueño aprovechó ese instante para echar un vistazo al móvil, pero al levantar la vista sintió que el alma se le caía a los pies. Un coyote los estaba acechando desde la maleza a menos de 10 pasos. Lo que ponía aún más los pelos de punta era que el depredador parecía tener una fijación enfermiza con Cooper, un comportamiento que para ser ese tipo de animal resulta cuanto menos inquietante. Juzguen ustedes mismos. Hey! Hey! No! Get out of here! Hey! Get out of here! Get going! Get going! Hey! Go! Come on! Get out of here! Hey! Get out of here! Ha! Let's go! Come on! Let's go! El hombre empezó a gritar de inmediato, esperando espantar a la bestia, pero ni siquiera se inmutó.
Al no haber nadie más a la vista y ver que el coyote seguía acercándose a su perro, decidió activar las gafas inteligentes que llevaba por las moscas y así dejar constancia en video de cualquier ataque. Era una osadía impropia de un coyote. Se mostraba audaz, desafiante y completamente indiferente a los gritos. Parecía tener un propósito fijo, llegar hasta Cooper. Por más que intentaba ahuyentarlo, el animal regresaba una y otra vez. Más tarde, el protagonista confesó que no lograba discernir si el coyote actuaba por instinto cazador o simplemente defendía su territorio. En los comentarios, unos mostraban una preocupación genuina por Cooper, mientras que otros opinaban que el dueño estaba exagerando. En mi caso, me pregunto si el coyote no tendría cría cerca y solo quería que el hombre y su perro siguieran su camino. Pero al mismo tiempo resulta innegable que su mirada estaba clavada en Cooper, así que siendo sincero, no termino de tener claro qué pasaba ahí. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el hombre montó un drama innecesario o que su inquietud estaba más que justificada? Thessalong Se Naga es un canal de la India dirigido por un creador apasionado por la exploración. Su estilo es viajar hasta los rincones más apartados del planeta, muchas veces acampando en medio de la nada. Lo que hace único su contenido es que siempre acompaña sus recorridos con las historias y leyendas de los lugares que visita, logrando que cada video atrape al espectador desde el primer minuto. Sin embargo, en esta ocasión, él y su equipo se toparon con algo que desafía toda lógica, especialmente para quienes ven sus videos por primera vez. Habían iniciado una caminata por una selva espesa en el estado de Nagaland, al noreste de la India. Lo que prometía ser una travesía más por el bosque, pronto se convirtió en un hallazgo perturbador que dejó a todos con un mal presentimiento. नहीं होगा भाई चल के आ रहा है थोड़ा थकान महसूस हो रहा है इसलिए थोड़ा रेस्ट करा है हम लोग भी और नदी का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि जंगल पूरा घना हो गया तो पूरा नदी उठ के जाना पड़ेगा हम लोग अभी भी कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जैसा तो लगेगा तो देखते हैं और कितना आगे बढ़ना पड़ेगा तो पूरा जंगल काट के जा रहा है देखिए नदी का सहारा लेना पड़ रहा है La vegetación era tan tupida que apenas podían avanzar. Tuvieron que abrirse paso a machetazos entre ramas y maleza para seguir adelante. Dado lo aislado del lugar, no dudaron en llevar armas de fuego por si se topaban con algún animal peligroso. Después de horas de caminata, por fin llegaron a un río y desde ahí el terreno se volvió más amable. Ya no tenían que pelear con la maleza a cada paso. El cansancio y la hambre comenzaron a pasar factura, así que decidieron hacer una pausa junto al agua para reponer fuerzas. Pero fue justo en ese momento, mientras descansaban, cuando algo en la ladera de la montaña llamó poderosamente su atención, una presencia inesperada que los dejó helados, con la curiosidad al máximo y la piel de gallina. Oh, यहाँ पर हनीबी का घोंसला है हनीबी का घोंसला शायद ऊपर में भी है लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा ये तो पूरा आसमान में सो रहा है जैसा भाई Para inspeccionarlos mejor, hicieron volar un drone hasta los panales, que resultaron ser de un tamaño impresionante. Durante el sobrevuelo, también divisaron un sendero que parecía mucho más transitado que cualquier otro en la zona, algo que, en medio de la espesura y el aislamiento de aquel bosque, despertó al instante su curiosidad. Ansiosos por descubrir a dónde llevaba, no lo dudaron ni un segundo. La única opción era seguirlo hasta la cima de la montaña. ये कौन सा केक है पता कर लेते हैं साला रास्ता भी ठीक ठाक ही है इतना खराब तो नहीं है मतलब आदमी लोग आने जाना करते रहता है यहाँ पर
नीचे में तो इतना अंधेरा था, यहाँ पर ओह ये है तो ओह ओ भाई पत्थर है। अंदर का नज़ारा देखा देता हूँ यहाँ पर। बहुत साफ है, ऐसा ऐसा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा अंधेरा सा है, ये मेन शेड होता है, शायद यहाँ से अंदर घुसे। दिखाता हूँ हमारा लाइट वगैरह ठीक ठाक करके। पहला ये ऊपर का नज़ारा दिखा देता। बहुत आदमी लोग मेमोरी, अपना मेमोरी पूरा लिख के रखा हुआ है। बहुत आदमी विजिट किया हुआ है यहाँ। Tras un rato de ascenso, llegaron a una cueva antigua y desgastada por el tiempo, de aspecto inquietante. Sus paredes estaban cubiertas de nombres y frases escritas a mano, como si alguien hubiera pasado por allí antes que ellos. Sin tener la menor idea de qué era aquel lugar, decidieron adentrarse paso a paso, avanzando entre las sombras. Pero cuanto más profundizaban en la gruta, más extraño se volvía todo, hasta que de repente se toparon con algo que jamás habrían imaginado encontrar allí. En ese instante, el ambiente se volvió mucho más tenso y perturbador. Mejor échale un vistazo tú mismo y saca tus propias conclusiones. हड्डी दिखीला है क्या? क्या चीज का हड्डी है भाई? स्टिक लगा हड्डी हो। स्टिक लगा तो ये तो गुड प्राइस है। 음식은 그렇다니. अच्छा 금식 한다 이것도 ना इधर हंदे। ये तो बहुत ही बड़ा है भाई। ये पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे यहाँ पर शायद ये पत्थर ऊपर से गिर के उठाया होगा। इतना बड़ा है। माइकी लाश ना के अन्ना ये किबाक ताना लाश है। ये तो नाका बिल खा रहा है। ये बने माइकी लाश ना है मोटा लाश है। मोटा लाश ना फोटा है तो यार। El suelo de la cueva estaba sembrado de huesos humanos, y como es lógico, encontrarse con algo así en medio de la nada sería suficiente para aterrorizar a cualquiera. Lo primero que viene a la mente es que has dado con el escondite de algún asesino, un lugar donde alguien ha dejado los restos de sus víctimas. Por suerte, aquella no era la historia real. Al salir de la cueva, se toparon con algunos lugareños de un pueblo cercano, que les dieron la explicación definitiva sobre el origen de aquellos restos. Según ellos, los esqueletos databan de los siglos XVII y XVIII y pertenecían a sus propios antepasados. Les contaron que cuando alguien de la aldea fallecía, el cuerpo se dejaba secar dentro de la casa. Una vez que la carne se había consumido por completo, los huesos se colocaban en vasijas de barro y se transportaban hasta las cuevas de la montaña, usando cuerdas y escaleras para alcanzar los lugares de enterramiento. Para un forastero, la costumbre puede resultar escalofriante, pero lo cierto es que formaba parte de su patrimonio cultural, y por eso mismo no nos corresponde a nosotros juzgar. Aún así, seamos sinceros, si tú, sin saber nada de esta historia, entras a esa cueva y ves restos humanos esparcidos por todas partes, el miedo te paraliza. Pero al final, todo resultó ser simplemente un osario ancestral, un lugar de descanso para quienes un día habitaron aquellas tierras. En enero de 2026, un video se volvió viral y dejó a los espectadores con más preguntas que respuestas. Dos hombres navegaban en su lancha por el Río Negro, rumbo a una jornada de pesca.
En un momento dado, se detuvieron en medio del río, en una zona sumamente remota, para cargar combustible. Fue entonces cuando se toparon con algo profundamente inquietante y, la verdad, difícil de explicar. No meio do mato. Tá abastecendo aqui, tô no meio do mato, não tem casa nenhuma aqui perto. Al principio no lograban identificar de dónde venían los gritos, hasta que la vieron, una mujer sumergida en el agua, quejándose como si estuviera siendo atacada y hablando sola entre dientes. Un encuentro, cuando menos, perturbador. Según los informes, no hay viviendas ni asentamientos en kilómetros a la redonda, lo que hace aún más enigmática su presencia. En las imágenes, la mujer ni siquiera parece notar a los pescadores, no muestra ningún interés en salir del agua ni en pedir ayuda. Hasta el día de hoy, su identidad sigue siendo un misterio, y no se sabe si algún familiar la haya reportado como desaparecida. Tampoco hay registro de que la persona que grabó el video haya intentado ofrecerle auxilio. Un detalle que no puedo dejar pasar, algunos usuarios de internet analizaron el audio y sugieren que podría haber sido manipulado. La verdad, escuchándolo con atención, entiendo por qué lo dicen, pero no termino de convencerme del todo, así que te lo dejo a ti. ¿Tú qué opinas? Este clip es de un grupo de pescadores que estaban en el agua de noche. Acababan de terminar su jornada y regresaban a casa cuando de repente empezó a desarrollarse algo increíblemente extraño y fascinante. Al principio, todo parecía completamente normal. Los sonidos de siempre del Amazonas mientras se deslizaban por el río. Pero entonces, sin previo aviso, ocurrió. Olha aí, pessoal, dá uma olhada, olha só. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Olha o tamanho. Elas estão aí pulando aí. Tem demais. Olha só. Olha que linda. Essa pulou do barco. A água aqui é maravilhosa. Tá todo lugar. Isso é muito bonito. Isso é muito bom, olha. É igual aqui, é fantástico. Olha só, pessoal. Estou gostando de tanto. Olha só. Maravilha da natureza. Maravilha da natureza. Eita, louco. Tá bom. Olha só. Sem comentários agora. No sé si eso sería el sueño o la pesadilla de cualquier pescador. Sea como sea, desde luego no volvieron a casa con las manos vacías. Pero es alucinante cómo la situación no paraba de intensificarse, hasta el punto de que apenas podían ver hacia dónde iban porque no paraban de saltar peces dentro de la barca. Buscando por ahí, encontré a un par de posibles explicaciones para lo que pasó. La primera tiene menos que ver con la embarcación en sí y más con lo que perseguía a los peces, o los atraía. Muchos peces pequeños del Amazonas saltan del agua como un reflejo de huida cuando algo debajo de la superficie los está cazando. Otra teoría es que las luces de la barca atraen insectos por la noche, lo que a su vez atrae a peces pequeños que se alimentan cerca de la superficie. Y esos, a su vez, atraen a depredadores más grandes. El revuelo que se forma alrededor de la barca puede hacer que los peces empiecen a saltar, sobre todo aquellas especies que ya tienen cierta tendencia natural a hacerlo. Edu Rodríguez y sus suyos estaban grabando en el patio de su casa, a orillas de un río en Brasil. Querían mostrar los estragos que la crecida había dejado en su terreno. Todo era risas y chapoteos. Una escena casi distendida, hasta que de repente algo se movió bajo la superficie del agua. Un caimán, que en un principio parecía ir de paso, giró sin previo aviso
y con toda la intención se encaminó directo hacia ellos. Dá um alô aí, galera. E aí? Chegou aí? Chegou. Ela chama Ronaldinho? Ah, ele aí. O papo tá de boa. De boa? De boa com a Dona Maria, não com a gente. Vem aqui. Vem, Ronaldinho. Aqui. Vem aqui. Vem lá. Vem cá. Segura aqui. Ué, ele tá com o toco? Tá, olha aqui, Endornado. Ele ataca a senhora? Isso daí não. Creyeron que estaban a salvo, pero mientras todas las miradas estaban puestas en el caimán que tenían delante, otro se les estaba acercando sigilosamente por el costado. A diferencia del primero, este sí avanzaba con determinación hacia ellos. Sin embargo, al verse en clara desventaja numérica, pareció recapacitar y finalmente se detuvo. Simples assim. Olha outro ali, Pra ó. cá, hein? Opa! Eu tô pegando você. Venha, gente. Vai, tá de boa, vai, irmão. Peraí, Edmilson. Venha. Sai daí, irmão. Vai, Dona Maria, mas se a senhora tá correndo dos filhos da senhora, imagina nós. Venha. Se nós estamos correndo, Venha. Ele vai ter que ir na cozinha. Parou. ele vai até na cozinha. Ah, eu que tava aqui, ó. Ele vai até na cozinha, né, Maria? É isso aí, galera, ó. Teve que correr, todo mundo. Olha só. Ô, Sérgio, se não der pra vir pra cá, faz o quê? Dá um like, curte o vídeo aí. Curte o vídeo. É isso aí, é só curtir o vídeo. Mira, estar rodeado de agua infestada de caimanes es para ponerse nervioso. Quiero decir, en cuestión de segundos ya habían visto 2. Imagínate si empiezan a salir más por todos lados. Por suerte, no pasó nada y al final solo eran esos 2. Pero eso demuestra que el peligro real no siempre es el que tienes delante, sino el que no ves. Porque mientras uno te tiene la mirada fija, el otro puede estar acercándose sin que te des cuenta. Forrest Galante es un biólogo de vida silvestre de reconocimiento mundial y presentador de televisión. Su misión es inspirar y educar al público sobre los animales y la aventura a través de todo tipo de formatos, desde conducir programas en el Discovery Channel hasta aparecer como experto en fauna salvaje o producir sus propias series de naturaleza e historia natural. Suele viajar a algunos de los rincones más remotos del planeta, donde a veces pasa días enteros filmando. En este video en particular, se adentra en lo profundo de la selva con una misión clara: encontrar al animal más peligroso de todo el continente americano. Entire planet, and I am looking for the America's deadliest predator. But I only have 24 hours before my flight, and these jungles are crawling with poisonous frogs. If you eat me, you're gonna die. And deadly snakes that can kill with a single bite. A very dangerous snake. He's going to start striking at me for sure. So if I want to find the predator I'm after, I have to start here, along the banks of the river, where immediately I'm face to face with one of the America's most fearsome predators. So look at this. This is a mangrove ecosystem and it's low tide. So we're looking for tracks, specifically for crocodiles, one of the America's largest predators. This is a saltwater environment, and what I'm looking for are slides. You can see there's one right there where a belly slide and some crawl marks are on either side, and it's who slid in from that we're hoping to see and hoping we can find here in this environment before we head off into the jungle. Su método habitual es atrapar a los ejemplares para mostrarlos en cámara, y aunque eso implica un riesgo considerable, su amplia experiencia le permite mantenerlo bajo control. Pero, como bien sabrás, hasta los más veteranos tienen sus más y sus menos cuando se trata de lidiar con criaturas salvajes. Tras muchas horas en la jungla, la noche ya había caído por completo y solo les quedaban 7 horas para completar el desafío. Fue entonces cuando divisaron a un caimán de anteojos en el agua. Forrest intentó atraparlo para la cámara, y la situación estuvo a punto de terminar en desastre. Look. Right here, look. There's a little spectacled caiman. I might be able to jump him. Tommy, bring me the noose. Let me see if I can make this work.
this is so cool. This is one of Central America's biggest predators right here. Let's see if we can get our hands on him, shall we? There we go. Hey, bud. Gotcha. Look at you. What a beautiful little caiman you are, huh? Look at this. So this guy is a beautiful little spectacled caiman. Whoa. Oh, boy. He almost got me there. Didn't let him wear out at all. All right, I see him. I'm going to go get him. It's going to be real. Whoa! Look right next to him. There's a giant Central American snapping turtle. This place is alive with stuff. Holy crap. Eso fue increíblemente tenso. Quizás lo veas y pienses, bueno, si ese bicho es del tamaño de un filete empanizado, ¿qué daño le puede hacer a una persona? Pero como acabas de ver, el animal se lanzó de inmediato contra Forrest, aunque luego decidió huir. Para su tamaño, su mordida es sorprendentemente potente y, como demuestran las imágenes, también rapidísima. Si ese mordisco hubiera llegado a la altura de su cuello, podría haber sido mortal. No digo que estuviera apuntando a su garganta, pero sí quiero que te hagas una idea de lo peligrosos que pueden ser incluso estos bichos del tamaño de un escalope. Pero bueno, Forrest no se quedó ahí. De hecho, terminó atrapándolo después, así que sinceramente no sé ni por qué sigo dándole vueltas al asunto.